Fintech se refiere a Financial Technology o tecnología financiera. Es decir, es el acceso a este tipo de servicios financieros de operaciones de crédito, de inversión, de ahorro, de intermediación de valores a través de medios no presenciales. ¿Qué no es crowdfunding? Es la captación de recursos. Eso no es crowdfunding. Lo ponías en un ejemplo perfecto. Hemos visto algunos proyectos enfocados sobre todo en el ámbito inmobiliario donde dicen somos crowdfunding, con nosotros X cantidad de pesos y nosotros hacemos el desarrollo. Lo principal es en el tipo de operación. Vamos en orden. La ley establece 3 tipos de operaciones, ya lo hablábamos: financiamiento de deuda, que es este contrato de crédito entre el inversionista y el solicitante. También hay financiamiento colectivo de capital. Hablemos Derecho con PDLC, The Bridge to the Solution. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos. Yo soy Mauricio Portillo y esto es Hablemos Derecho con PDLC. Hemos escuchado desde hace algún tiempo para acá temas relacionados con fintech, que son temas relacionados con tecnologías financieras, con acceso a una industria de servicios financieros, pero por medios remotos. Dentro del fintech existe uno en particular, que es del que vamos a hablar hoy, que se llama crowdfunding. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué tan riesgoso es? Para hablar de eso y mucho más nos acompaña Josué Huereca, ya un viejo conocido de este espacio. Josué, bienvenido. Gracias como siempre, Mauricio. Josué, hablaba primero de fintech, después hablaba de crowdfunding. Primero dinos qué es fintech y después qué es crowdfunding para que todos estemos hablando de lo mismo. Claro, fintech se refiere a Financial Technology o tecnología financiera. Es decir, es el acceso a este tipo de servicios financieros de operaciones de crédito, de inversión, de ahorro, de intermediación de valores a través de medios no presenciales, generalmente a través de la red denominada Internet y por dispositivos inteligentes. Entonces, a eso se refiere fintech. Por otro lado, crowdfunding. Crowdfunding es un medio de inversión y apalancamiento alternativo a la banca tradicional. Viene del inglés crowd, que es público, y funding, que es fondeo, es decir, fondeo del público o financiamiento colectivo, como se le denomina en México. Y este tipo de servicios son préstamos o operaciones de mutuo de persona a persona, como en inglés se le denomina P2P o P2P. Y se hace a través de un intermediario que es una institución financiera que regula esta relación y ayuda a esta relación entre el inversionista y el solicitante de este financiamiento. ¿Y cómo se conjuntan? Bueno, en México, la ley para regular las instituciones de tecnología financiera la establece como una institución financiera tecnológica a las instituciones de financiamiento colectivo. Entonces, este tipo de instituciones tienen las actividades de poner en contacto a estas personas del público en general, es decir, solicitantes e inversionistas, para que estos últimos otorguen créditos a los solicitantes a través de medios no presenciales. Ok, a ver. Tecnologías financieras es como ir al banco, pero sin ir al banco. Tiene algunas o tiene diferentes áreas, y una de esas áreas es este financiamiento colectivo, el famoso crowdfunding. Ahora, dices que tiene que prestarse o llevarse a cabo a través de una institución financiera. Es decir, el back-end, el back office de esto, de todas maneras, tiene que ser algo así como un banco. Sí, algo así como un banco con una actividad única. Es decir, no puede ser una SOFOM, no puede ser una SOFIPO. Es una entidad específica regulada por la ley mencionada, con un objeto social establecido específicamente para este tipo de actividades. Es decir, ¿a qué nos referimos con entidad financiera? A que está regulada por el sistema financiero mexicano, supervisada por los órganos regulatorios, por el Banco Central, por la Comisión. Entonces, es como un banco en el sentido de que es una institución financiera, pero no puede ser cualquier institución financiera. Ok, eso deja de lado a algunos proyectos que pueden decir que hacen crowdfunding, pero realmente están de un público y que tal vez no tienen autorización para hacerlo de la forma que lo están haciendo. ¿Qué no es crowdfunding, Josué? Porque muchas veces
derivado de esto que ahorita menciono, hay proyectos que te dicen, nosotros nos dedicamos al crowdfunding y hemos levantado X o Y proyecto y hemos construido X o Y edificio a través de crowdfunding, pero atrás de eso hay una SOFOM, atrás de eso hay una SADCB. ¿Qué no es un crowdfunding? Sí, ¿qué no es crowdfunding? Es la captación de recursos. Eso no es crowdfunding. Lo ponías en un ejemplo perfecto. Hemos visto algunos proyectos enfocados sobre todo en el ámbito inmobiliario donde dicen somos crowdfunding, con nosotros X cantidad de pesos y nosotros hacemos el desarrollo. Esta es la principal diferenciación. Una institución de financiamiento colectivo funciona solo como un intermediario. No capta los recursos e invierte ella en un proyecto cualquiera que este sea. Ni entra ese dinero a su capital social, ni hace un joint venture con el inversionista. Lo que hace es prestarse como una plataforma de conexión entre el inversionista y el solicitante. Y esta es otra de las distinciones. Es el solicitante el que recibe los recursos, la inversión, para desarrollar el proyecto que requiera. A ver, aquí sí un poquito más despacio, nos queda claro, es un intermediario. Oye, yo recibo una solicitud de un tercero que dice, oye, yo necesito dinero para este proyecto, consíguemelo. Yo soy esta institución de financiamiento colectivo y me volteo y digo a todas las personas que tienen una cuenta abierta conmigo o que tienen una relación conmigo, o aunque no, que la abran, y lo promuevo y digo, hay este proyecto, estoy juntando el dinero para poder prestárselo con estas condiciones. Pero dices ahora, ¿el dinero no pasa por mí? ¿O sí pasa por mí? Quiero entender un poquito esta parte para entrar un poquito más y hacerle doble clic a la parte de los riesgos. Claro, sí, el dinero pasa por ti como institución de financiamiento colectivo. Todos estos que están de este lado me van a dar a mí el dinero, cada quien me va a dar su peso, hasta juntar los 100 pesos que yo tengo que prestarle a un desarrollador inmobiliario. Es correcto, funciona como una cuenta paraguas. Ok. Donde se reúnen estos recursos perfectamente identificados e individualizados, y una vez que se tienen las condiciones establecidas entre el solicitante y la institución de financiamiento colectivo, entonces se hacen llegar estos recursos al solicitante. Ok. Y entonces, ¿quién da el crédito? El crédito lo dan los inversionistas. El crédito es otorgado por los inversionistas, ya sea por una figura de mutuo, por una figura de crédito como tal, en fin, cualquiera que sea la figura contractual que en ese sentido la diseña en conjunto con el solicitante de la institución de financiamiento colectivo, pero quien queda como el acreditante es el propio inversionista. Ok, esto es fundamental, creo yo, para la gente que nos escucha, porque muchas veces creemos que este intermediario es responsable. Y lo hemos platicado tú y yo en diferentes episodios que hemos grabado aquí, Josué. Hay que hacer la tarea. No todo está en la confianza. No todo está en que alguien habló bonito y consiguió dinero de mí. Tengo que saber quién es ese tercero al que va el dinero, porque él es el que va a responder. Entiendo que este intermediario, que esta institución financiera, cobrará una comisión por haber puesto oferta y demanda en la misma mesa, pero si algo sale mal, no es esta institución financiera la responsable. ¿En qué se deben de fijar todas estas personas que, aunque están poniendo un peso, por eso es financiamiento colectivo, por eso está medido el riesgo, tú puedes decidir cuánto apuestas y cuánto no apuestas? Platicábamos en algún momento en otro capítulo del podcast que es una manera de ser empresario porque estás invirtiendo en empresas y en su desarrollo y en su desempeño. Pero, ¿en qué deben de fijarse, Josué? Lo principal es en el tipo de operación. Vamos en orden. La ley establece 3 tipos de operaciones, ya lo hablábamos: financiamiento de deuda, que es este contrato de crédito entre el inversionista y el solicitante. También hay financiamiento colectivo de capital, donde los inversionistas compran o adquieren títulos representativos del capital social de la empresa solicitante. En este caso solo puede ser una persona moral. Y también existe el financiamiento colectivo de copropiedad o regalías, donde van como en un joint venture el inversionista y el solicitante. Y a través de esta asociación en participación o joint venture o cualquier tipo de convenio, participan en la
pero también en las ganancias del proyecto que haya propuesto el solicitante. Entonces, esto es lo primero que hay que hacer, porque en las distintas etapas, o en los distintos tipos de financiamiento colectivo, hay distintos. En uno participamos directamente en que el solicitante, en el primero participamos en que el solicitante no pague el crédito que está recibiendo del inversionista. Ese es la principal. En el tema de financiamiento colectivo de capital, bueno, pues que la empresa vaya mal, que la empresa esté, y por lo tanto se participaría también de las de esa empresa al ser propietario de una parte proporcional de su capital social, titular, es decir. Y en el financiamiento por regalías o por cooperatividad, copropiedad, pues vamos alineados al riesgo del proyecto que esté desarrollando el solicitante. Entonces, eso es lo primero, entender los tipos de financiamiento colectivo que regula la ley. Luego también está en conocer los riesgos inherentes a la operación, independientemente del tipo de ellas. La ley también establece la obligación de que las instituciones de financiamiento colectivo le informen a sus clientes inversionistas de los riesgos, y estos riesgos deben de estar medidos y parametrizados en conjunto con el solicitante a través de los parámetros que para tales efectos establece la ley y las disposiciones. Entonces, uno como inversionista debe de conocer y entender esos riesgos que nos está informando la institución. Creo que son los dos grandes capítulos que debemos de ver. Existe, entiendo, una lista de cuáles son este tipo de empresas autorizadas, quienes sí cumplen, quienes están, déjame decirlo así, avalados. ¿Qué pasa si confío de más? ¿Qué pasa si no hago mi tarea? ¿Qué pasa si simplemente confío en la palabra y no me doy cuenta si esta gente es cierta, es seria? ¿Qué pasa si no verifico la información del proyecto de la empresa final? ¿Dónde está parado este inversionista? Bien, es importante decir que si bien es una entidad, como lo decías, regulada, supervisada, también lo es que no existe un fondo, como en el ejemplo que veíamos o hemos visto en capítulos anteriores, como de los bancos o de las OFIPOS, que garantice los ahorros, porque en este caso no son ahorros, es una inversión, y la inversión, la ganancia siempre está aparejada. Entonces, entre más ganancia potencial pueda haber en un proyecto, va aparejado con un nivel de... Debemos de fijarnos, por supuesto, como inversionistas, en que estén regulados, sí, pero también en que estas instituciones cuenten con un historial sólido, que su comité de inversión evalúe adecuadamente los productos conforme a los lineamientos de la ley y conforme a las mejores prácticas del sistema financiero. Debemos de revisar que los informes que nos presenta la institución haga sentido conforme al proyecto al que queremos invertir, y debemos de estar conscientes de que esta inversión no es un monto asegurado. Estamos participando en un, y como tal podemos esperar una, pero también podemos esperar una pérdida, y esa es una naturaleza inherente al crowdfunding. Es que en este tema es importante, y lo acabas de decir muy bien, aquí, y habrá diferentes naturalezas de proyectos, pero estoy invirtiendo, no es una forma de ahorro. Entonces yo creo que aquí es el punto medular para la gente que nos escucha. Esto no es, el crowdfunding no es para ahorrar, el crowdfunding es para invertir. Entonces, si entendemos esta diferencia, si entendemos de qué va el crowdfunding versus los demás que hemos analizado aquí, como las OFOMES o las OFIPOS, entenderemos que todo está en hacer nuestra tarea, todo está en investigar, número uno, quién es el intermediario, para asegurarnos que el dinero sí llegue a la persona que lo requiere, que este intermediario sí cumple con lo que dice que tiene, sí cumple con los requisitos de ley y su marco de actuación, y por otro lado, que ese proyecto, que esa promesa que está haciendo, que eso que me hizo llevar a cabo la inversión, sí suceda a través de la persona que está requiriendo este financiamiento o financiación colectiva. ¿Qué deben de cuidar
las empresas que son intermediarias. ¿Por qué? Porque ya nos dijiste, yo no soy responsable, yo pongo en contacto a la oferta y la demanda, aquí se sientan en la mesa, oye, él trae un peso, él necesita un peso, háganlo a través de mi plataforma, yo hago que esto sea fácil porque es una manera de hacerlo de manera digital, a distancia, menos papeleo, o el papeleo es más fácil de ser llenado. ¿Qué pasa con esta empresa que está aquí entonces? Claro, creo que deben de cuidar principalmente de cara a los solicitantes el análisis concienzudo, el análisis adecuado y bien hecho de los proyectos que se les presentan. Veíamos tú y yo algunas estadísticas. Más del 50% del mercado actual de crowdfunding está dedicado a proyectos de carácter inmobiliario, es decir, los solicitantes requieren de esta inversión para desarrollar proyectos inmobiliarios. Entonces, de ahí la importancia de tener un comité de inversión y una mesa de crédito o la figura que se tenga para este tipo de entidades que evalúe conscientemente las condiciones de cada proyecto. Y de cara a los inversionistas, creo que es muy importante que cuenten con los mecanismos para que les informen de qué va la operación, les informen de las contingencias, de los potenciales y eso que decimos comúnmente, curarse en salud, es decir, presentarle al inversionista que así como también puede. Entonces creo que son esos dos enfoques. Primero y principal, cuidar que los proyectos hagan sentido y puedan representar una ganancia para sí, pero también para los inversionistas, y de cara a los inversionistas, informar de estos proyectos e informar de los riesgos. Déjame preguntártelo, Josué, ¿esto es más reputacional que legal? Es decir, si ya me metí a hacer la tarea y ya vi que esta institución de crowdfunding tiene estos proyectos logrados, terminados, satisfacción del cliente, ¿es más enfocado en eso? ¿Por qué? Porque me queda la duda. Ahorita mencionabas, yo no soy responsable, al final el acreditado es él y el acreditante es este de acá, yo solamente soy el medio para que ellos se pongan en contacto. Si yo no tengo esa responsabilidad y mi responsabilidad se limita a cumplir con lo que dice el marco de actuación, ¿es más reputacional respecto de los proyectos a los que yo quiero acercarle a la gente que quiere invertir a través de mi plataforma? Sí, que considero que es un tema de confianza del inversionista en cómo la institución de financiamiento colectivo escoge los proyectos, en cómo escoge a sus solicitantes. La ley establece también que deben de allegarse de sociedades de información crediticia para saber si los solicitantes tienen buena reputación de pagadores, digámoslo así. El tema financiero, el mercado financiero es muy reputacional, entonces coincido contigo, sí lo es, y es un tema de generar confianza a través del éxito de los proyectos anteriores. Entonces, entre más confianza haya generado una institución, más fácil será que atraiga inversionistas. Ojo, este tema reputacional no implica que las instituciones de financiamiento colectivo no deban de hacer un proceso de onboarding y de due diligence a sus clientes. Como cualquier otra entidad financiera, tienen que hacerlo desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de... Entonces, independientemente del análisis que se hace a los proyectos, también deben de hacer un análisis a los solicitantes. Entonces, es eso lo que implica también el marco de la debida diligencia para las instituciones de financiamiento colectivo. Ok, entonces puedo entender que es yo que estoy en medio, tengo que estudiar el proyecto que me están presentando como si yo fuera a prestar el dinero, para poder voltearme con el público inversionista y decirle, este proyecto ya lo revisé y ya lo validé, y es ahí donde viene lo reputacional de decir, históricamente hago bien mi tarea y por eso tengo un buen track record de los proyectos en los que invierten mis clientes, y de este lado tengo que decirle a ellos, no te preocupes, también ya revisé que el dinero viene de una fuente y que no te vas a meter en algún problema de actividades con operaciones de recursos de procedencia. Exactamente. Perfecto. Ya llegó, ya lo revisé, ya llegó, ya también lo revisé, los pongo en la mesa, se hace el contrato entre uno y otro, en ese momento yo cobro mi comisión por la colocación del crédito. Hasta ahí terminé. ¿Qué sigue?
¿Qué más tengo que esperar del crowdfunding a lo largo de este proceso? Claro, bien, la institución de financiamiento colectivo debe, como ya lo dijiste, hacer la entrega de los recursos al solicitante y luego asegurarse que éste los aplique en el proyecto que estaba contemplado para desarrollar con esos recursos, y posteriormente que informe continuamente, dependiendo de las obligaciones contractuales, al inversionista respecto de si hubo pérdida, si hubo ganancia, si el proyecto está avanzando conforme al marco de actuación del mismo. Entonces, no solo queda en reunir los fondos. Entiendo perfecto eso y ahora me queda más claro. No para en ya los puse de acuerdo, ya prestaron el dinero y yo ya me voy a hacer otras cosas. Tienes que dar este acompañamiento, esta, déjame decirlo así, administración de proyecto desde el punto de vista financiero para saber que se está aplicando de la manera correcta. Como siempre lo digo, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si este tercero acreditado no está cumpliendo con lo que prometió? ¿Quién es el primero que levanta una bandera? ¿Qué pueden hacer todas estas personas y qué tiene que hacer la institución financiera? Claro, pues el primero en levantar una bandera roja sería el inversionista, entendiendo que el solicitante no cumplió con sus obligaciones, ya sea de pago, de desarrollo o cualquiera que sea una de estas. Lo puede hacer a través de la institución de financiamiento colectivo, quien contractualmente puede tener las facultades para ejercer al solicitante y pedirle un rendimiento de cuentas, pero también pues tendrá sus propios mecanismos de defensa de carácter. Ahora bien, la institución de financiamiento colectivo, si no hace lo que está comprometida a hacer, es decir, pedir este rendimiento de cuentas, informar al inversionista respecto de lo que le haya a su vez informado el solicitante, pues quedará en y entonces la autoridad regulatoria, en este caso la comisión, podrá. Entonces ahí hay también una en el sentido de que no funcione como este intermediario entre estos dos solicitantes e inversionistas. Perfecto. Hablabas de 3 diferentes, si no mal recuerdo, casos en los que puede actuar una institución de esta naturaleza. Y comentabas que la más común es la relacionada con proyectos inmobiliarios. ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Hasta dónde puede ser? Entiendo la creatividad que hoy hay a través de las fintech, insisto, por eso te preguntaba hace rato que no es crowdfunding. Dentro de estas 3, ¿hasta dónde pueden llegar y cuál es el límite que ya no deben rebasar? Porque entonces ya se convertirían en una institución para la que no tienen permiso para actuar. El límite es muy claro en la ley, lo establece de cara a que no tengas un interés personal como institución financiera en el proyecto. Por supuesto es una empresa, pero vamos, sus beneficiarios controladores, sus accionistas, sus administradores, sus directivos que no tengan un interés de cara al proyecto. Su único interés debe ser solamente el de conectar al público inversionista con el público solicitante y ganar una comisión de este servicio prestado. Pero si la institución de financiamiento colectivo quiere ser también la desarrolladora del inmueble o del proyecto inmobiliario, en este ejemplo que usábamos, no puede ser así. Eso ya se convierte en otros temas, fideicomisos, lo que sea, pero no una institución de financiamiento colectivo. Todo es contractual. El alcance es la voluntad de las partes. ¿Hay algo dentro de este alcance de las actividades que ya vimos en el marco general? ¿Al final todo es contractual o hay algo más allá de las comisiones que sí puede ser revisado en los contratos en el día a día con este tipo de operaciones? Claro, lo que debemos de revisar son los deberes de hacer y de no hacer de las instituciones de tecnología financiera. Los términos contractuales no pueden estar por fuera de la ley. Entonces, la propia ley FinTech establece que además de este tipo de financiamiento colectivo,
las instituciones deben de llevar a cabo ciertas obligaciones, ya lo decíamos, tener un comité de crédito, informar de las operaciones a su público inversionista, proporcionar medios necesarios para lograr la formalización de las operaciones, incluso actuar con mandatos para el cobro o para el pago de estos montos, contar con mecanismos para segregar las inversiones y para segregar a sus clientes. Entonces, todas estas obligaciones no pueden ser superadas por los pactos contractuales, y en caso de que no se cumpla con estas obligaciones, por supuesto, generará para las instituciones. Entiendo que todo esto debe de ser fácil, entiendo que todo esto debería de presentarse sencillo. En caso de que no sea así, sin duda tenemos que recurrir a alguien como tú, a algún otro abogado corporativo experto en la materia de que se trate cada uno de los proyectos, para poder analizar el alcance de estos prospectos, el alcance de estos proyectos que me están presentando. Pero, Josué, ¿qué le dirías a aquellos que nos escuchan y que por su mente ha pasado el invertir a través de una de estas plataformas? ¿Qué le dirías a la gente que está pensando en obtener una de los proyectos que se presentan en estas plataformas? Bueno, yo les haría hincapié en el tema de no es ahorro, es conoce los riesgos, analiza dos perspectivas. La primera, a la institución de financiamiento colectivo, su historial. Estas instituciones tienen la obligación de publicar los resultados de sus proyectos, entonces puedes consultarlos a través de las páginas de internet pertinentes. Revisa su historial reputacional, como ya lo hablábamos, y por otro lado verifica también el tema de los proyectos presentados, ¿no? Cada caso es distinto y cada proyecto a analizar puede ser distinto dentro de estos tres esquemas de inversión que presentan las instituciones. Son tan amplios o tan multidisciplinarios como el propio proyecto lo requiera. Puede ser algo tan transparente como un desarrollo inmobiliario de un edificio de departamentos para su venta, o algo tan sofisticado como las acciones de una empresa que se dedica a innovar tecnológicamente. Entonces, depende mucho de esto, conocer tu perfil como inversionista, hacer la tarea de conocer tu apetito de riesgo, y con base en eso tomar la decisión de si invertir o no a través de una institución de financiamiento colectivo. Y si yo pudiera decirle algo a la gente que nos escucha, sería: cuando algo parece demasiado cierto para ser verdad, tal vez lo es. Y esa frase es fundamental al momento de invertir. Todo mundo quisiéramos ganar. Muchas veces la gente piensa en un resultado mágico muy rápido, y no necesariamente es así. Cuando se trata de invertir, actuemos con cautela. Claro. Josué, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos. Seguramente en breve seguimos platicando de muchos más temas relacionados con FinTech. Como siempre, gracias de nuevo por estar aquí. Gracias, Mauricio. Y a todos ustedes que nos escucharon, gracias por sintonizarnos. Recuerden, yo soy Mauricio Portillo y esto fue Hablemos Derecho con PDLC. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Esto fue Hablemos Derecho con PDLC, una conversación legal a tu altura.